Buenos días a todos, muchas gracias, buen día a todos, muito obrigado por estar aquí con nosotros esta mañana, tan iguales, tan diferentes. Si hay una empresa en España, yo creo que puede presumir de que somos Iberia y de una lógica ibérica, es desde luego Atrevia. Bienvenidos a este 15+15, este formato yo creo que dinámico, rápido, para hablar de un tema, y hoy para hablar de un tema, en fin, pues fantástico, y además en compañía de Bárbara Vaz Loureiro, compañera de Asuntos Públicos en nuestra oficina de Lisboa, forma parte del equipo global de Asuntos Públicos de Atrevia en Europa, que tengo el placer de dirigir, y el motivo de juntarnos hoy en este 15+15 es hablar de los nuevos paradigmas de la influencia. Desde luego para mí es un orgullo, ¿no? Cada vez que voy a Portugal, somos una empresa muy ibérica, yo me considero muy ibérico también. Portugal es un sitio muy querido en Atrevia y muy querido por mí, así que no me voy a enrollar mucho más, voy a hablar poco, luego va a intervenir Bárbara, y luego pues dejamos un espacio, como siempre en estos 15+15, para las preguntas del público, a quien agradezco tanto en el lado portugués como en el lado español que nos estén acompañando hoy. Estamos ante un nuevo paradigma, en el mundo de los asuntos públicos. Es un mundo que se está profesionalizando cada vez más, aunque a veces uno lee las noticias y da la sensación de que estamos en una vuelta atrás, pero yo creo que el camino hacia la profesionalización, hacia la metodología, yo creo que es un camino imparable en Bruselas, lo es en Lisboa y lo es claramente en Madrid también, ¿no? Entonces yo creo que en este nuevo tiempo y en este nuevo paradigma pensamos desde Atrevia y lo pensamos desde el grupo, también desde nuestros compañeros de Portugal, algunas cosas que creo que hay que tener claras, ¿no? Para poder trabajar, y ese es un poco el mensaje que yo quería dejar en esta breve intervención. Es muy importante trabajar con una lógica ibérica, muy importante. Cada vez son más las empresas que consideran, sobre todo empresas multinacionales, pero a veces también empresas españolas o portuguesas, que consideran que este es un mercado que se llama Iberia. No es una delegación en Portugal y otra en España, no, es una delegación en Iberia, que puede estar en Madrid o puede estar en Lisboa, pero se trabaja con esa lógica. Nosotros tenemos clientes que su responsabilidad son el CEO de Iberia, ¿no? de España y Portugal. Eso es un elemento muy importante, y es muy importante también, lo contará ahora Bárbara, porque aunque ella va a tener la deferencia de hablarnos en español, porque además hay que tener en cuenta que no todo el mundo en Portugal habla español, y hay que tener en cuenta que las lógicas del mercado portugués son similares a las del mercado español. Evidentemente son más cercanas a las del mercado español que las lógicas del mercado indio o, no sé, o del mercado de Sudáfrica, pero tiene sus peculiaridades y hay que entenderlas y hay que conocerlas, ¿no? Cuando trabajamos en un ecosistema, lo primero que nosotros decimos siempre es que hay que conocer cuáles son las lógicas de ese ecosistema, y el ecosistema portugués, que junto con el español forma ese ecosistema ibérico, tiene sensibilidades, tiene particularidades diferentes, como también las tienen dentro de España algunos de los mercados, ¿no? Pensamos también que es muy importante, tanto en el mercado portugués como en el español, trabajar con esa lógica de profesionalidad. Nosotros hablamos siempre de ecosistema, y ese ecosistema es diferente. Portugal es un país que todos lo saben, no está descentralizado, no existe el nivel de mesogobierno que hay en España con las comunidades autónomas, pero da igual, tiene sus lógicas, tiene una asamblea unicameral, hay que conocerla. El papel del presidente de la República no es el papel del jefe del Estado en España exactamente, pero esas lógicas hay que conocerlas. Hay que conocer ese ecosistema para saber qué está pasando en Portugal, igual que hay que conocerlo en España, y a nivel local lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en Lisboa, qué pasa en Porto o qué pasa en Trás-os-Montes o donde sea? Y en este ecosistema, y voy terminando mi primera intervención con esto, es muy importante entender que esto no va solo de políticos, esto no va solo de políticos en la Asamblea de la República o en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento de Cataluña o en las Cortes de Castilla y León, ¿no? Hay muchos actores en ese ecosistema con capacidad de influir, muchos. Es verdad que están los reguladores, pero es verdad que están los gobiernos, es verdad que están lo que nosotros llamamos personas que influyen, no más que influencers, porque en influencers enseguida pensamos en redes sociales, y no, nosotros pensamos en periodistas, en expertos en el tema, en diputados, en asesores. Hay mucha gente que influye, que quiere saber de lo que habla, que quiere entender lo que está pasando, y son personas a las que todos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que trabajar con lógica ibérica, trabajar entendiendo el concepto de ecosistema y entendiendo esta idea que nosotros repetimos mucho, y seguro que algún cliente de los que están apuntados y al que saludo
afectuosamente, nos ha oído decir muchas veces, ¿no? Esto se trata de garantizar el derecho de nuestros clientes a ser escuchados. Nosotros reivindicamos la necesidad de que los actores que están en el ecosistema escuchen la opinión de todos. No se puede regular de manera formal o informal contra una parte o sin escuchar a una parte, ¿no? Y nosotros pensamos que ahí hay una parte de trabajo que es importante que tengamos en cuenta, en la que tenemos que participar, ¿no? Y ya para finalizar y para dejarle ahora unos minutos a hablar a Bárbara, me reitero en la necesidad y me reitero en la importancia de la profesionalización. A veces, insisto, uno abre el periódico y ve estas cosas que salen, ¿no? De cómo actúan algunas compañías o qué se hace o esto. Tenemos que profesionalizarnos, eso es muy importante. Y tenemos que hacer una labor pedagógica. Y ya sí que termino con esto. Y con una labor pedagógica me refiero, hay que profesionalizar el sector. En España se está ahora trabajando en la regulación, en nuestro legislativo, en el Congreso de los Diputados, pero creo que todos tenemos que hacer una labor pedagógica con la ciudadanía y con la opinión pública. Quiero decir, no tiene sentido que reivindiquemos la transparencia y que luego pongamos el grito en el cielo cuando un actor se quiere reunir con un político. No, si queremos transparencia está muy bien, pero tenemos que entender que, como nosotros decimos siempre, los votos dan legitimidad, pero no dan sabiduría. Los políticos y los actores que están en el ecosistema tienen que reunirse con las empresas, las asociaciones, etcétera, etcétera. En España y en Portugal, por cierto, como pasa en Bruselas, y donde nadie pone el grito en el cielo cuando ve que un diputado de cualquier partido se ha reunido con una empresa o con un sector. Es irreal pensar que se puede regular o que se puede intentar trabajar determinados entornos sin tener en cuenta la opinión de todos los actores. Yo creo que ese es un poco el corolario, ¿no? Esta lógica ibérica va de la mano de la profesionalización, es verdad, pero tiene que ir de la mano, yo creo que claramente, de una labor de pedagogía que tenemos que hacer todos, empresas, asociaciones, partidos, reguladores, influenciadores, para que la opinión pública entienda que todos tienen derecho a ser escuchados y que todos tienen derecho a participar en el debate y en el ecosistema público. Así que yo dejo aquí mi primera intervención y le dejo ahora la palabra a Bárbara, que le agradezco mucho que esté aquí, le agradezco mucho su trabajo en el día a día con nuestros clientes y con el equipo, y le agradezco mucho que tenga la deferencia y que haga el esfuerzo de hablar en una lengua que para ella es cercana, pero que no es su lengua materna, que es el español. Bárbara, te dejo la palabra y luego abrimos el turno de intervenciones. Sí, gracias Manu, buenos días a todos y buen día a quien está en Portugal. Bueno, quisiera empezar agradeciendo por la comprensión si hay algún deslice lingüístico y que pueda cometer durante esta conversación. Es un honor hablar ante un público mayoritariamente ibérico. Soy portuguesa, pero he vivido en Madrid un año, he trabajado en la Embajada de Portugal y es un honor estar aquí y estar contigo, Manu. Muchas gracias. Sabemos que la Unión Europea es esencial para la vida de nuestras empresas y nuestra economía, pero como decías, la península ibérica representa una forma aún más importante de las relaciones empresariales y económicas, ¿no? Hay que cuidar estas relaciones entre los dos países y para ello es fundamental que lo veamos como los dos países son distintos, ¿no? Antes de entrar en el debate sobre las diferencias entre ambos los países y cómo podemos influir en ello y principalmente lo que hay de diferente en Portugal, me gustaría de retroceder unos cuantos siglos. Mi forma de ver el mundo y mi formación académica siempre me lleva a mirar al pasado y observar el momento en que vivimos como una consecuencia de lo que he pasado antes. Y así, en mi opinión, la cuestión de la influencia nunca puede olvidar este punto, que es, somos todos humanos y nos damos unos con los otros así como humanos. Y Aristóteles consideraba que la amistad era el apoyo de vínculos políticos más permanentes, como fuente de deberes duraderos.
Pero Aristóteles distingue las amistades fundadas en la virtud de las que tienen como objetivo la utilidad y el placer. Y del mismo modo distinguió la amistad entre iguales y entre desiguales, como por ejemplo la amistad entre gobernantes y gobernados, padres y hijos. Y esa amistad y las relaciones de clientela en la acción política es algo histórico y que se da de forma natural en una sociedad organizada. Pero como dice Manu, estas relaciones políticas que están en la base de múltiples prácticas informales del poder y de la formulación de mecanismos propios de este singular universo político donde estamos, son y tienen que ser transparentes. Y para eso es importante que estas relaciones sean esenciales también para el proceso democrático de hoy. Y el lobby es eso, ¿no? Un proceso que tiene que ser transparente y tiene que ser de igual para igual. A día de hoy no hay muchos lobistas en Portugal, pero cada vez es más importante que las empresas en Portugal se presenten como actores que quieren participar en el proceso democrático y que se preocupan por lo que se decida a nivel regulatorio, no solo cuando ese proceso regulatorio las perjudica, pero también cuando eso puede ayudar al regulador a tomar una decisión más fundamentada e informada. Y por eso es importante que las empresas tienen una presencia en todo ese sentido. En respeto a las relaciones entre Portugal y España, que no somos solo amigos, pero también hermanos, se dice, ¿no? Es importante que entendamos que la relación entre los dos países es muchas veces un poco complicado para quienes están aquí, porque, como decías, las empresas son ibéricas, pero sabemos que hay siempre una tendencia mayor a una valorización de Madrid ante Portugal. Y Portugal se queda un poco como el plus one de la relación, ¿no? Aún me parece que hay una visión un poco fundamentada y generalizada, que somos muy parecidos, pero hay unos matices que pienso que son importantes de hablar y que ya hablaste, como llegar a Portugal con una estrategia que no es específica para el país puede ser perjudicial porque no somos España y somos diferentes, y las estrategias de Public Affairs, como decías, tienen que tener en cuenta ese ecosistema diferenciado, ¿no? Portugal tiene una estructura muy diferente. Para empezar, como lo dijiste, somos una república y por lo tanto no tenemos una Casa Real y claro que el presidente de la República tiene un papel institucional más que político, pero es una persona que tiene opiniones políticas, que tiene un partido y que es visto en la sociedad como tal. Otro paso fundamental que también ya has hablado es de esa tenemos una unicámara, ¿no? Solo tenemos una Asamblea de la República, no tenemos Senado, y eso es muy importante al tiempo de influenciar y de las empresas tener eso en cuenta. A menudo, de hecho, por ejemplo, en Portugal, lo que hablabas de las comunidades autónomas, que es verdad que no tenemos, pero tenemos ayuntamientos y tenemos poder local. Y el poder local está cada vez más teniendo una influencia y como se sabe, por ejemplo, la relación entre Galicia y norte de Portugal, con, por ejemplo, el aeropuerto de Porto, es un paso para que el poder local crezca aún más y sabemos que el debate de la regionalización es cada vez más en Portugal un tema fulcral, así que va a crecer cada vez más. Y hay que destacar también en Portugal, me parece, un punto que siempre hablo con los clientes ibéricos, que es la burocracia y la falta de transparencia muchas veces en los organismos públicos. Y eso aumenta bastante, hay una tentativa de aumentar eso por parte del gobierno, de disminuir la transparencia y disminuir la burocracia, pero es algo que va a quedar tiempo.
Y otro punto más que me parece muy relevante porque lo veo con alguna dificultad para nuestros clientes es el tiempo de espera. En Portugal hay muy pocos funcionarios públicos y hay mucha poca gente en los ministerios, lo que hace con que haya poca gente que sea muy especializada en temas muy específicos y eso también hace con que el tiempo de espera se quede muy largo y para todo es necesario mucho tiempo, mucho tiempo. Otra curiosidad de Portugal, que hablabas sobre la lengua y yo iba también a hablar sobre la formalidad. En Portugal se dice que hay muchos doctores, ¿no? Toda la gente es doctore. Y eso es un punto que para quien no tiene un interlocutor portugués puede ser muy perjudicial, porque en Portugal hablamos casi como una lenguaje muy arcaica y siempre hablamos en usted para toda la gente, sea es una relación de trabajo y es muy normal que hablamos con un lenguaje que no es nuestro lenguaje del día a día. Y eso es una diferencia muy notoria entre Portugal y España. Y otro punto más sobre la lengua es que yo lo sé que es generalizado que los españoles piensan que los portugueses siempre hablan muy bien español, pero no es verdad. Y otra cosa más, los portugueses no se sienten confortables a hablar español, por ejemplo, en una reunión. Y bueno, ya deben tener entendido por mí que no es una cosa que nos sintamos muy confortables a hablar español, porque siempre parece que estamos a hablar un portuñol y no es, es común que los portugueses hagan reuniones, por ejemplo, en inglés, pero en español no es muy común. Y bueno, por supuesto, una buena estrategia de Public Affairs en Portugal puede superar todos estos obstáculos y puede salir con un resultado muy positivo. Las instituciones públicas están con voluntad de escuchar y si tienen en cuenta las empresas en la elaboración de las leyes, en las modificaciones de las mismas y mismo las empresas como una fuente de datos para aportar una consideración muy larga en las posiciones nacionales que son presentadas ante la Unión Europea y eso es un punto también muy importante. Pero hay que recordar que eso necesita tiempo y como ha dicho, los tiempos de espera en Portugal son muy largos y las empresas tienen que tener eso en cuenta. Y cada vez más es importante que se presenten en Portugal como actores coherentes, que están aquí en el mercado con interés y que ese interés es algo que es largo en el tiempo y no solo puntual, una cosa que solo están aquí cuando es muy necesario, pero sino también cuando quiere establecer relaciones con los stakeholders y las personas que influyen. Y como ha dicho Manu, aquí en Portugal no somos tan activistas. Recuerdo que llegué a Madrid un mes antes del referendo de Cataluña y así que para mí todo es muchísimo activista, pero en Portugal somos todos más calmos o digamos flojos, pero vamos con una voluntad de participar en el proceso democrático y la profesionalización del lobby se está haciendo en Portugal y eso es un punto para el futuro. Y muchísimas gracias por oírme y perdón por si hay algo lingüístico que no va muy bien. Nada, muchísimas gracias, Bárbara. Gracias por el esfuerzo. Yo creo que se te ha entendido perfectamente y creo que has hecho reflexiones muy interesantes, ¿no? Sobre todo para, pues eso, yo creo españoles que están haciendo negocio en Portugal, pues el tema de las reuniones, el tema de la formalidad, que es un tema que en Atrevia sabemos y tratamos mucho. Pero bueno, yo creo que ha estado muy interesante. Muchas gracias. Pues ahora abrimos el turno. No sé si hay preguntas, si nos ayudáis con alguna de las preguntas. Porque yo no puedo verlas desde aquí. Sí, puedo. Hay aquí una pregunta sobre cómo va el proceso de regulamentación del lobby.
y puedo, ahora que hablé un poco de eso, puedo empezar. En Portugal, por ejemplo, fue aprobado en enero de este año 3 proyectos de ley en la Asamblea, ahora aún en generalidad, y van a ser discutidas en especialidad, aún no sabemos cuándo. Y son 3 propuestas para la reglamentación de lobby y son las 3 muy interesantes, pero hay una que me parece que está muy bien, que es muy similar a lo que pasa en Bruselas, que pide una entidad de transparencia y un registro de los lobistas y de los intereses y de los grupos de presión. Y también en ese proyecto de ley hay otra cosa que es una pegada legislativa, como para saber si una ley desde que empezó el proceso regulamentar hasta el final, quién son los actores que aportaron para que esta ley tenga un fundamento. Me parece que está muy bien y, como has dicho, el proceso de transparencia es necesario en Portugal. Portugal tiene niveles muy altos de corrupción y claro que tenemos que luchar contra eso. Y bueno, vamos a ver en principio este año si se hace, si finaliza esta ley. No lo sé cómo va en España, si quieres contar. No, bien, bien, vamos, es interesante lo que planteas, Bárbara. Sí, en España bueno, se ha legislado ya en algunos organismos, se ha regulado, mejor dicho, en algunas ciudades, y digamos que ahora ya hay un proyecto en el Congreso para seguir trabajando en esta línea. Pero fíjate, yo insisto en mi reflexión, ¿eh? Yo creo que esto no es solo un problema de transparencia, que es importante, o sea, creo que eso es relevante y creo que eso hay que abordarlo como se ha abordado en la Unión Europea. Pero yo insisto en que creo que esto tiene que ir acompañado de un proceso de pedagogía en nuestras sociedades, Sí, porque sí, sí. el mundo de los asuntos públicos y de la influencia en el ámbito anglosajón, digamos, donde no hay la cultura administrativa que tenemos los países de influencia francesa, digamos, del sur de Europa, esto siempre ha sido visto con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, hay actores que están interesados en la regulación y que quieren exponer su opinión, ¿no? Nosotros venimos de una cultura diferente, de la cultura que se llama de la Torre de Marfil, ¿no? De la administración encerrada que sabe lo que es bueno para todos. Claro, esto es un cambio que le está costando hacer a la sociedad, no es solo a la administración, ¿no? Entonces, a mí insisto que me da un poco de miedo que cojamos una parte de esto, pero no el todo, ¿no? Es decir, que cojamos la parte de la transparencia y de los registros, que está bien, es indudable, pero que no seamos capaces de acompasar esto de un proceso que ayude a un cambio de mentalidad en la administración y en la sociedad. Es decir, que entendamos que yo creo que las personas que nos hemos dedicado a esto, ¿no? O que vienes del ámbito de la ciencia política, que sabemos, vamos, que tenemos claro, ¿no? Digamos que los problemas no existen, los problemas se crean y los problemas no se solucionan, se gestionan, y en ese proceso de creación y de gestión pues tienen que participar todos los actores, ¿no? Pero si solo hacemos una parte, que es la transparencia, y seguimos haciendo que la ciudadanía piense que hay una torre de marfil y donde hay una gente que no tiene ningún interés y que lo sabe todo, pues claro, es muy malo intentar hablar con ellos, ¿no? Entonces, me da miedo que nos quedemos un poco en España al menos, y no sé si en Y en Portugal puede Portugal pasar lo también, sí, mismo, sí, sí. claro, que nos quedemos a mitad de camino, ¿no? Y utilicemos la transparencia para señalar con el dedo, ¿no? Decir, Sí, oiga, sin usted se duda, ha sí. reunido. Claro, hombre, es que tiene que reunirse. ¿Cómo no se va a reunir? ¿Cómo va usted a regular un sector sin escuchar a todas las partes? ¿Pero Sí, usted qué es? sin duda. ¿Dios? ¿Usted tiene todo el conocimiento porque se lo han transmitido en lo alto de una colina? Y eso me da un poco de miedo. Eso es un tema Sí, sin duda que no. que es algo que tiene que ser aportado con pedagogía, y en Portugal sin duda que va a pasar lo mismo, pero claro que la transparencia es esencial, ¿no? Tenemos que ir por un lado u otro, es un camino que pienso que tiene que ser hecho al mismo tiempo, pero sí, va a ser un camino difícil porque no, es como decías, que el regulador tiene que oír todas las partes, y eso es muy importante porque si no, no va siempre a tener una visión que no es correcta y que no es la más cierta, ¿no? No, Eso es, sí. la más correcta.
sí. Estoy de acuerdo. No sé si hay alguna pregunta más, porque yo no las veo desde aquí. Sí. Bueno, no. Bueno, yo mientras se animan, sí que me gustaría, porque yo creo que lo has apuntado un poco, Bárbara, en tu intervención, y yo creo que por lo menos desde España es un poco los grandes desconocidos. ¿Qué papel juega la administración local en Portugal a nivel regulatorio? ¿Tú crees que es relevante, es bueno prestarle atención, digamos, Sí. cuando una empresa española se va a instalar en Portugal? ¿Hay que tener en cuenta, la administración local es un actor relevante o no desde tu punto de Sí, vista? sí, es un actor relevante. Claro que eso difiere del sector, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tenemos un caso del turismo, por ejemplo. Para una empresa de turismo es esencial que esté presente en el poder local, porque, bueno, no tienen un peso como las comunidades autónomas en leyes, pero tienen un peso regulamentar y un peso de influir brutal. Como estaba diciendo, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Porto. Eh, no tuve que pasar para el gobierno el poder que tiene ahora el norte de Portugal y el poder que tiene el aeropuerto de Porto, porque las empresas han influido esta zona del país y han dicho, pero aquí tenemos nuestras fábricas, aquí tenemos nuestros servicios, entonces aquí queremos tener un aeropuerto que es fuerte, que es poderoso. Y así eso poder que habitualmente se piensa que está en el gobierno central pasó para el poder local. Y la regionalización es un debate que está muy, muy fuerte en Portugal, que no es una regionalización como las comunidades autónomas, es diferente, es un proceso que quiere dar al poder local una visión más local, que los ayuntamientos tienen más poder, no una comunidad, los ayuntamientos. Y sí, claro que las empresas tienen que mirar al poder local. Lo digo, claro que ni todas, porque ni todos los procesos regulatorios pasan por ahí, pero claro que sí, sí es muy importante. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Quería preguntar sobre el peso de las asociaciones en Portugal y su estrategia de lobby. Uh, que parece que todo es bastante difuso y las empresas individuales son quienes llevan el peso de la interlocución con los stakeholders institucionales. Bueno, es un poco, me parece que no es lo mismo para todos los sectores. Las asociaciones en Portugal, como ha dicho, no tienen un peso tan activo, me parece, como en España, porque somos además un poco más calmos en la forma como vemos las cosas. Pero las asociaciones representan sí un peso muy grande, principalmente las asociaciones de salud y todo lo que tenga que ver con salud. Y, pero lo que iba dicho antes, lo que ha dicho antes, lo poder de la opinión pública no es tan pesada. Pero claro, las asociaciones siempre tienen un poder muy fuerte porque son un grupo de personas que está hablando y eso, claro, que tienen un peso muy, muy relevante, que me parece que un poco menos que en España, por lo que veo, pero sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no sé, a ver. Eso Vale. es mi sensación de asociaciones, pero no sé que es un poco menos, pero que en España también son muy relevantes, ¿no? Sí, yo creo que va un poco en la misma línea, ¿no? Cuando un sector crece y se profesionaliza, necesitas tener una interlocución, ¿no? Yo creo que en España la hay, es una asociación que yo creo que aboga por profesionalizar el sector, pero bueno, luego es verdad que este es un sector todavía en crecimiento, ¿no? Y Sí, todavía madurando. Entonces yo creo que le queda
le queda camino por recorrer. Yo creo que el trabajo que hace la asociación es bueno, pero ya digo que yo creo que queda todavía un cierto trabajo por hacer y un camino por andar, ¿no? Sí. Bueno, Manu. Muy bien. Bueno, pues yo para terminar, si no hay más preguntas, y además estamos bien en tiempo, yo te diría, Bárbara, y luego si quieres yo te digo la mía, ¿qué es lo más importante? ¿Qué le dirías a una empresa española o europea que va a aterrizar en Portugal? ¿Qué crees que es lo más importante para desarrollar una buena estrategia de asuntos públicos? Bueno, es lo que has dicho. Conocer el ecosistema, conocer cómo funciona el ecosistema de Portugal, que es diferente. Eso para mí me parece que es muy importante decir, que no es lo mismo. Iberia es un mercado, pero Portugal tiene sus diferencias. Y aquí parece que lo importante es entender que tenemos un sistema aún burocrático y que da tiempo. Y que el tiempo que vamos a conocer y que vamos a abrir puertas para las empresas es un tiempo que después tiene un retorno. Y para influir en Portugal es preciso un trabajo de tener un buen discurso, de tener una fundamentación, pero que también es muy positivo porque se quiere escuchar las empresas, se quiere escuchar las asociaciones y lo que tienen que decir. Y me parece que es muy importante que se entienda que Portugal tiene matices y que no es un mercado totalmente igual, ¿no? Pero que es un mercado también que está muy, muy, muy abierto. Me parece que es... Entonces, sí, yo creo que efectivamente es una buena reflexión, ¿no? Y yo me quedo, si te parece, un poco como corolario, como cierre de esta agradable charla, esa frase que tú has dicho, ¿no? Iberia es un mercado, puede ser un mercado, pero son dos realidades diferentes. Son similares, es verdad, son lenguas similares, culturas similares, pero las lógicas no son las mismas, ¿no? Entonces yo creo que es un error acercarse a Portugal con una lógica española. Igual creo que es un error acercarse, si se da el caso, a España desde una lógica solo portuguesa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es un buen momento también para reivindicar lo que desde Atrevia tenemos, ¿no? Una lógica ibérica con oficinas en Lisboa, en Porto, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, bueno, y esa capacidad de entender y de tener equipos de trabajo que pueden trabajar con los mismos clientes desde un sitio o desde otro. Sí, así que, muy bien, pues nada, si no hay más preguntas, que ya he conseguido ver dónde eran, pero no veo ninguna nueva. Bueno, pues muchísimas gracias a los participantes que han estado con nosotros. Muchísimas gracias, Bárbara, por el esfuerzo de expresarte en castellano, que lo has hecho muy bien. Y seguiremos organizando estos 15+15, un formato dinámico, rápido, en un momento en el que estamos ya todos un poco fatigados, ¿no? de las videoconferencias. Bueno, pues intentamos hacer formatos dinámicos, atractivos, que den conocimiento en poco tiempo, así que seguiremos trabajando en esto. Y veo que hay un comentario que yo creo que lo ha puesto para todos, ¿no? Leo aquí, de Manuela Tavares, un buen ejemplo es Mercadona, efectivamente, ¿no? Este trabajo con lógicas ibéricas, pero teniendo en cuenta el puesto, digamos, la cultura y la historia, ¿no? Es muy bueno porque Bárbara se remontaba hacia atrás y es verdad que muchas veces solo entendemos lo que nos está pasando si entendemos de dónde venimos, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias a todos. Muito obrigado a todos, amigos de Portugal. Muito obrigado, Bárbara. Y os volveremos a convocar tanto en este formato de Somos Iberia de 15+15 como desde luego pues a nuestros petit europeos o ibéricos con personas relevantes. Muchísimas gracias también al equipo de Atrevia, tanto en España y en Portugal, que han estado trabajando para que este pequeño proyecto fuera posible. Gracias a todos.